Tuna, hola a todos. La alegría de Tuna y Alex brillaba con una intensidad casi irreal, como un instante robado al dolor del pasado. Sus sonrisas, llenas de esperanza, parecían anunciar por fin un futuro en calma. Pero mientras el amor florecía, en las sombras alguien temblaba. El alborotador, el causante de tantas heridas, estaba a punto de ser descubierto. La felicidad y el peligro avanzaban uno hacia el otro, creando un contraste tan hermoso como inquietante. ¿Será esta alegría el preludio de una justicia largamente esperada o el último momento de paz antes de la tormenta? La felicidad, cuando llega, rara vez hace ruido. A veces se manifiesta en gestos pequeños. Una sonrisa compartida al final de la tarde, una conversación sencilla que aligera el corazón. Una sensación de calma que no necesita explicaciones. Así era la alegría de Tuna y Alex en esos días. No era perfecta ni grandiosa, pero era real, y precisamente por eso resultaba tan valiosa. Caminaban juntos por las calles conocidas, hablando de cosas cotidianas, el trabajo, los planes para el fin de semana, los sueños que todavía no se atrevían a decir en voz alta. Alex reía con facilidad, y Tuna, sin darse cuenta, comenzaba a relajarse a su lado. Había algo nuevo entre ellos, una cercanía distinta, como si después de tantas dudas, el aire se volviera un poco más ligero. Esa felicidad tenía un ritmo suave, tranquilo, parecido al de la vida diaria cuando todo parece estar en su lugar. Sin embargo, mientras ellos avanzaban sin mirar atrás, otra historia se estaba escribiendo en paralelo. Una presencia incómoda, casi invisible, se movía entre sombras. Alguien que observaba en silencio, acumulando errores, palabras maldichas y acciones que tarde o temprano saldrían a la luz. Tuna no lo sabía, pero esa calma que tanto empezaba a disfrutar estaba a punto de ser puesta a prueba. Alex, más atento, sentía a veces una inquietud difícil de explicar. No era miedo, sino una intuición vaga, como cuando algo no encaja del todo, aunque el día sea soleado. Miraba a Tuna y decidía no decir nada. No quería manchar ese momento con sospechas. Pensaba que quizá la felicidad también merecía su oportunidad, aunque fuera breve. La vida seguía su curso habitual. Personas que pasaban apresuradas, conversaciones cruzadas, problemas ajenos que parecían no tener relación con los de uno. Y sin embargo, en medio de esa normalidad, se acercaba un contraste inevitable, porque mientras la alegría de Tuna y Alex crecía de forma discreta, alguien más se acercaba peligrosamente al momento de ser descubierto. Como ocurre tantas veces en la vida real, nadie avisa cuando la verdad está a punto de salir a la superficie. Todo parece igual, incluso mejor que antes, y es precisamente ahí, en ese instante de felicidad frágil, cuando el destino prepara el giro que lo cambia todo. La felicidad de Tuna y Alex empezó a mostrarse en gestos pequeños, casi invisibles para los demás. Una risa compartida mientras caminaban, una mirada cómplice que duraba un segundo más de lo normal. Una calma nueva que se instalaba entre ellos como si, por fin, algo hubiera encontrado su lugar. No hablaban abiertamente de lo que eran, pero ambos sentían que estaban construyendo algo frágil y verdadero, como esas alegrías cotidianas que no hacen ruido, pero sostienen el alma. Sin embargo, no todo era tan luminoso como parecía. Mientras ellos aprendían a disfrutar de esa cercanía recién nacida, en otro rincón de sus vidas se movía una presencia incómoda. Alguien que observaba demasiado, que intervenía con palabras ambiguas, que sembraba dudas donde antes solo había silencios tranquilos. No era una amenaza evidente, sino una incomodidad persistente, como una piedra pequeña dentro del zapato. Tuna comenzó a notarlo primero. Comentarios que llegaban de terceros, miradas cargadas de intención, historias mal contadas que parecían diseñadas para confundir. Al principio no quiso darle importancia. Pensó que era parte normal de la vida, de las relaciones humanas, donde no todos celebran la felicidad ajena. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había una energía extraña. Una insistencia que no nacía del cuidado, sino de la manipulación. Alex, por su parte, sentía una inquietud difícil de explicar.
Había aprendido a reconocer los momentos buenos, pero también las señales de alerta. Notó cambios en el ambiente, conversaciones que se interrumpían cuando él aparecía, sonrisas que no llegaban a los ojos. La alegría que compartía con Tuná seguía ahí, firme, pero ahora contrastaba con una tensión invisible que parecía crecer lentamente. La vida cotidiana continuaba su curso: trabajo, calles transitadas, tardes que se apagaban sin prisa. Todo parecía normal para cualquiera que mirara desde afuera, pero bajo esa normalidad algo se estaba preparando. El alborotador, aunque aún no tenía nombre, movía piezas con cuidado, creyendo que su juego pasaría desapercibido. Esa dualidad hacía que la felicidad de Tuná y Alex brillara con más intensidad, porque cuando la sombra se acerca, la luz se vuelve más consciente de sí misma. Ellos aún no sabían quién estaba detrás de los rumores ni cuál sería el alcance del daño, pero el contraste ya estaba marcado. La alegría era real, y precisamente por eso alguien estaba a punto de quedar expuesto. Mientras la alegría de Tuná y Alex seguía creciendo en pequeños gestos cotidianos, una sombra silenciosa comenzaba a hacerse más nítida a su alrededor. No era algo evidente, no todavía. Era más bien una sensación, como ese presentimiento que aparece sin razón clara cuando todo parece ir demasiado bien. La vida, como siempre, se encargaba de equilibrar la balanza. En el trabajo, en los círculos cercanos, empezaron a surgir comentarios ambiguos, miradas que se cruzaban y se apartaban demasiado rápido. Tuná lo notó primero. Había aprendido, a fuerza de experiencia, a leer el ambiente. Algo no encajaba. Personas que antes saludaban con naturalidad, ahora evitaban ciertos temas, ciertas preguntas. El nombre de alguien, siempre el mismo, flotaba en el aire sin ser pronunciado del todo. Alex, más confiado, tardó un poco más en percibirlo. Estaba acostumbrado a centrarse en lo bueno, en lo que construye, no en lo que amenaza. Sin embargo, incluso él empezó a notar pequeños detalles fuera de lugar, documentos que no coincidían, historias que cambiaban según quien las contara, errores que siempre parecían beneficiar a la misma persona. El causante de tantos conflictos silenciosos seguía actuando con una sonrisa tranquila, convencido de que su máscara aún resistía. Esa dualidad hacía que los días se sintieran extraños. Por un lado, Tuná y Alex compartían momentos de auténtica felicidad, risas espontáneas, planes sencillos, la sensación reconfortante de no estar solos. Por otro, la tensión crecía como una cuerda estirada al límite. Cuanto más brillaba su alegría, más evidente se volvía la oscuridad ajena. Una tarde, mientras caminaban juntos después del trabajo, Tuná rompió el silencio. Habló de sus dudas, de esa incomodidad que no lograba ignorar. Alex la escuchó con atención, comprendiendo que no se trataba de paranoia, sino de intuición. A veces, la verdad se anuncia en forma de inquietud antes de revelarse por completo. Decidieron no actuar de inmediato, pero tampoco mirar hacia otro lado. Sabían que el problema no podía esconderse para siempre. El alborotador, el causante de tantas pequeñas grietas, estaba a punto de quedar expuesto, aunque aún no lo supiera. La pregunta ya no era si ocurriría, sino cuándo y cómo. Y así, en medio de risas sinceras y silencios tensos, Tuná y Alex avanzaron, unidos pero conscientes de que la felicidad también exige valentía, porque proteger lo que se ama a veces implica enfrentar aquello que amenaza con destruirlo. La mañana en que todo se reveló no parecía distinta a las demás. El cielo estaba claro, la ciudad seguía su ritmo habitual, y la gente caminaba con la misma prisa de siempre. Sin embargo, bajo esa normalidad engañosa, algo estaba a punto de romperse. Mientras Tuná y Alex compartían una risa tranquila, una alegría sencilla construida con esfuerzo y paciencia, la sombra del problema comenzaba a perder fuerza. La verdad, como suele ocurrir en la vida,
había esperado el momento exacto para mostrarse. El causante de tantos malentendidos, esa persona que durante meses había sembrado dudas, rumores y pequeñas heridas invisibles, ya no podía esconderse más. Las pruebas aparecieron una tras otra, no de manera escandalosa, sino silenciosa y firme, como piezas que finalmente encajaban. Una conversación escuchada por casualidad, un mensaje malintencionado, una contradicción imposible de justificar. Todo empezó a tomar sentido. Tuna sintió primero incredulidad, luego una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por confirmar que muchas de sus dudas no habían nacido de la nada, y tristeza por el tiempo perdido en silencios y distancias innecesarias. Alex, a su lado, apretó los labios con serenidad. No había rabia en su mirada, solo la certeza de que algunas personas eligen hacer daño porque no saben convivir con la felicidad ajena. El enfrentamiento no fue dramático ni ruidoso. No hubo gritos ni reproches exagerados. Bastó con la verdad, dicha con calma, para dejar al descubierto la fragilidad de quien había intentado destruirlos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier acusación. En ese instante, el alborotador quedó expuesto, no solo ante ellos, sino ante sí mismo. Cuando todo terminó, Tuna y Alex se quedaron solos, respirando hondo, como después de una tormenta larga. La alegría que compartían ahora era distinta, más profunda, más consciente. No era una felicidad ingenua, sino una construida sobre la comprensión y la confianza renovada. Comprendieron que la vida cotidiana no solo está hecha de momentos dulces, sino también de pruebas que revelan quién permanece y quién se pierde en el camino. Caminaron juntos de regreso a casa, sin decir mucho. No hacía falta. Sabían que, a partir de ese día, nada sería igual. La verdad había cerrado una herida abierta, y al mismo tiempo había fortalecido el lazo entre ellos. Porque cuando la oscuridad se disipa, la luz no solo vuelve a brillar, lo hace con más sentido, más fuerza y más verdad. La historia de Tuna y Alex nos deja una lección profunda sobre la vida, las relaciones humanas y la forma en que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Mientras su alegría crecía de manera sincera y silenciosa, existía en paralelo una sombra, la presencia de alguien que perturbaba, manipulaba y sembraba dudas. Este contraste no solo intensifica la narrativa, sino que refleja con claridad una realidad cotidiana que muchos han vivido sin darse cuenta. La primera enseñanza es que la felicidad auténtica suele ser sencilla. Tuna y Alex no necesitaban grandes gestos para sentirse plenos. Su alegría nacía de la confianza, del apoyo mutuo y de la tranquilidad de saberse acompañados. En la vida diaria, muchas veces buscamos la felicidad en lo externo, olvidando que lo esencial suele encontrarse en los vínculos honestos y en la paz interior que estos generan. Sin embargo, la historia también nos advierte sobre las personas que actúan desde la envidia, el resentimiento o el miedo a perder protagonismo. El alborotador, que parecía moverse en las sombras, representa a quienes disfrutan creando conflictos ajenos para ocultar sus propias carencias. La lección aquí es clara: no toda sonrisa es sincera y no toda palabra amable nace de buenas intenciones. Aprender a observar, a escuchar y a confiar en nuestra intuición es una herramienta vital para proteger nuestra estabilidad emocional. Cuando la verdad comienza a salir a la luz, surge otra enseñanza fundamental. La paciencia y la coherencia siempre vencen a la mentira. Tuna y Alex no respondieron al conflicto con violencia ni venganza, sino con calma y claridad. En la vida cotidiana, reaccionar impulsivamente ante la injusticia puede parecer tentador, pero mantener la integridad suele ser el camino más difícil y al mismo tiempo el más efectivo. Finalmente, esta historia nos recuerda que la verdad no solo libera, sino que ordena. Cuando el causante de los problemas es expuesto, no se produce un triunfo ruidoso, sino un alivio silencioso.
La alegría de Tuna y Alex no se vuelve más grande por la caída de otro, sino porque queda limpia de sospechas y sombras. Esa es quizá la lección más valiosa. La verdadera felicidad no se construye sobre la derrota ajena, sino sobre la honestidad, la confianza y la capacidad de seguir adelante con el corazón en paz.